como más... Hay una más. Hay una que tiene 50.000 bien. ¿Qué te más? Sí. Está divertido, me costó convencerlo para que me Esa es la Ferrari que yo no veo que pero no tenés dinero. Después cuando yo sueño con batería y capacitores. La cosa es que sale más o menos, ponele ahora unos 800 pesos. Sí. ¿Menos que eso? No, menos que esto. No. Eso me dijiste que tenía 20.000. Esto tenía 20.000 y lo conseguí en 600 más. Entonces me la puse. Claro, se llama un power bank. Igual, no adaptado. Esto dice 2, o sea, te digo, dice 2 amperes y 1 ampere. Se ponen 2 amperes para que tengan notable. ¿Cuál es el detalle? Esto solamente carga con 2 amperes cuando está para la batería. Si no, no, porque marca powerbank, como arroz marca arroz. Imagínate la calidad. Entonces, si no te consigues una mejor calidad, capaz que te sigue 2 amperes hasta o hasta mitad. El cuerno, así que a menos que se justifique, por ejemplo, si quiere cambiar tal, se pueden conseguir. Ah, si verdad a mí lo carga. Bien, pero o sea, la única diferencia es que una batería. La otra cosa que puede hacer es amperaje o voltaje 5 voltios y el amperaje va de 1. No hay. Yo opino teléfono especial. Mi teléfono lo cargo bien, es normal. Sony Ericsson, nada que ver, Powerbank, arroz y esto que tiene Samsung, nada que ver. Y con toda esta cosa anda bien. Con esa. Sí, total, lo voy ahí, le ves el botón. El botón faltante, pero no Carga de agua, la carga de agua. Fíjense, lo que ustedes tienen que saber siempre que con 2 datos tienen que obtener el otro. Siempre que los 2 datos sean independientes entre sí. No queda solo la página, depende del otro, no me sirve. En el único caso. Pero en nuestro caso, ¿qué datos tenemos para entrar? Para encontrar el primer punto, el primer volumen específico, ustedes entran con la presión y temperatura. Entonces, en el primer punto, ustedes van a entrar para el cálculo directamente en la tabla. Para el punto 1, porque el problema en realidad para nosotros calcular el punto 2 que necesitamos en la tabla, el volumen específico no lo conocemos. Lo que tenemos que hacer es calcular a partir de los datos de los atiendan, si no lo hacen solo a partir del punto 1, en el punto 1 podemos calcular el volumen específico 1. ¿Y qué sabemos del volumen 2? Que es la mitad del volumen 1. Entonces, con los datos que tengo en 1, T1 y T1,
kilogramos. Entonces B2, ¿a qué va a ser igual? 12,58 metros cúbicos sobre kilómetro. Entonces, yo aumenté la presión a la misma temperatura. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a buscar el valor, ¿a qué temperatura? A los 480 grados. Si el volumen disminuyó, ¿cómo va a ser P? Mayor. Igual se van a ir dando cuenta en las tablas que a 480 grados y a mayor presión, el volumen disminuye, lo cual es lógico. Entonces, en la tabla A214 tenemos que para 12 megapascal el volumen específico es de 0, Profe, el B1 es 2576, no 2516. Claro. ¿El 1 cuánto era? 2576. 76, yo también lo tengo. Sí, y acá le queda 288. Bueno, entonces buscando a 480 grados, porque la transformación es con T variable, ¿a dónde me voy? A la tabla de los 20, a la tabla A214, que me queda 0,01399. Y en la tabla donde tenemos 24 megapascales, que tengo un volumen específico de 0,1100. 0,011. 0,011 cúbicos sobre kilogramos. Quiere decir que entre estas dos presiones se encuentra la presión 2 del sistema que yo estoy analizando. Entonces hay que interpolar para una diferencia de presión de 4, X para la diferencia con este, el volumen me va a quedar, la presión me va a quedar 21,48 megapascales. ¿Está bien? Entonces, P2 es igual a 21,48 megapascales. Interpolan, el dato que yo tengo es este, 0,0120. Entonces, ¿me piden los errores o no? Bueno, lo pueden practicar ustedes a los errores. El legal ideal es 11,7% y el legal real, el del Z, es 2,4%. ¿Cuánto es el Z, profe? El del Z es 2,4%. Háganlo. Igual vamos a analizar como valor real. El valor real, para calcular el error que se dice, el valor calculado menos el real sobre el real. ¿Cuál es el real? El experimental, el que sacamos de la tabla. Exactamente. Es el que consideramos el valor real. Pero fíjense que el factor de convertibilidad se acerca bastante. En el caso del agua siempre utilizamos directamente tabla. ¿Por qué? Porque el agua es usada y utilizada y ya todas las calderas, todos los sistemas funcionan con agua. Entonces prácticamente con el agua no vamos a utilizar gas ideal. Bueno, es como para ver qué pasa con los diferentes. Bueno, ahora vamos. Profe, ¿podemos hacer el error de volumen 2? ¿Sí? Del A, por ejemplo. Hagamos el error de la. ¿Quiere hacerlo usted? No, si no lo he hecho. No, lo hago. A ver cuánto les dio. El error por ciento lo vamos a escribir ahí. Por ciento siempre lo acostumbramos a hacer como para medir. El error, entonces, porcentual va a ser igual. Al
por 100. Ya lo voy a remarcar bien. Sobre 21,48 y va por 100. A ver, ¿cuánto le dio entre? 2,43. 2,43. Es más o menos el 2,43%. Es bastante una aproximación. Pero por eso siempre nosotros podemos usar estas ecuaciones para una primera aproximación. Cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a hacer alguna evaluación, tenemos que asegurarnos que la ecuación esté dentro del margen, de no cometer grandes errores. Pero aquí constatar con otra ecuación, solo con un dato. Bien. Pero vamos a hacer un problema más. Yo prefiero hacer el problema más. Vamos a hacer el problema 3. Bueno. Esto les quedó. Hagan el gráfico. Acostúmbrense a cuando analizamos una transformación, hacer también el gráfico. Nos plantea un poquito el problema. De paso, por aquí no hemos colocado nada. Fíjense que pasaría si hiciéramos un diagrama TP a esto. T y B. Hemos hecho PT. Retrocedemos a hacer. Fíjense entonces lo que hemos hecho acá. El C1 a cuánto es, ¿a qué era igual? La presión 1 que era igual 12 megapascales y 2 24 megapascales. Más o menos. Fíjense la transformación que hemos hecho acá. El T es el mismo, 480 grados. Entonces nosotros hemos comprimido, hemos disminuido el volumen, ¿cierto?, a la mitad y hemos aumentado la presión, pero sin llegar a la zona de vapor, ¿cierto?, saturada. Seguimos en vapor sobrecalentado. Si hubiéramos aumentado un poco más la presión, por ahí estábamos en vapor. Entonces, en este caso, a la misma temperatura, hemos llegado a una presión que tenemos vapor sobrecalentado. Ustedes hagan ese ejercicio cuando practiquen los procesos de hacer los gráficos, el TB y el PIB. Bueno, entonces ahora vamos a ver el problema 3. ¿Van entendiendo hasta acá? ¿Sí o no? Si no, dicen, lo volvemos a explicar, no hay problema. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Van entendiendo? Lo que pasa es que el Z, eso es lo que yo les decía, le puede dar un valor del 5%. Lo que pasa es que el Z es según como
Eso justamente es el inconveniente que tienen los gráficos. Los gráficos los leen 3 personas y cada una lee un valor diferente. Cuando nosotros evaluemos tiene que estar en el orden. No puede darle usted 30 y a uno 1%. Alguno de los dos se equivocó. Pero en el orden, 5, uno de la 8, uno de las 3, vamos, y consideramos para evaluarlo eso, el procedimiento que B1 y B2 es la mitad de B1, no está muy grave. Sí, está bien. De hecho, así, pensar en el... Y el té crítico del agua, ¿cuánto es? A ver, tiene razón. Entonces, el té crítico del agua es 300. Acá tengo volumen 1 y acá pasa una presión P1 igual a 12 megapascal. ¿Está bien? Y a B sobre 2 al mismo 480 pasa por acá. P2 igual a 24 era 20. A 21. 21,5 megapascal. Entonces, ahí estamos, ¿cierto? Toma, este B2 que es igual a B1 sobre 2. La mitad de B1. En la cita tenemos el volumen específico, en la ordenada tenemos B. Y la transformación, ¿cómo es? Es una compresión. 1 y 2. El inicial y el final. Entonces ahí estaría. Sí. ¿Cómo sabemos que entramos en la zona de vapor húmedo? Y usted eso lo tiene que analizar de acuerdo a la forma. Cuando nosotros hemos buscado el P1 y el T1, encontramos el volumen específico. En realidad, usted con P, ¿cómo hace? Busca en la tabla 12 o en la 13 el T de saturación. Si el T que le dan es mayor, está en el vapor sobrecalentado. Y si es menor, estamos en el vapor. Si es igual, estamos en el húmedo. Y si es menor, estamos en el líquido. Entonces eso hay que analizarlo. Y acá hace el mismo análisis. Eso ya les queda para todas las aplicaciones que nosotros hagamos. ¿Está bien? Si le dan P y B, usted analiza qué pasa con ese volumen específico. En el caso del punto 2, ¿qué teníamos? T y el volumen específico. Entonces usted tendría que irse a la tabla 12, entra con el T y compara el volumen específico con qué volúmenes. Con el del líquido y con el del gas. Si está en el medio, ¿qué tengo? Vapor húmedo. Quiere decir que si ese volumen 2, en vez de estuviéramos un poquito más abajo, en vez de darnos acá, me da acá adentro, tengo vapor húmedo y tengo que calcular el título del vapor, que es el X. ¿Se acuerdan? Entonces eso lo tienen que saber. Así que eso ya lo saben. Así que los próximos problemas los tienen que aplicar, como lo hemos estudiado. ¿Ah? De la misma manera. Por eso les digo que sería bueno que hagan bien los prácticos, porque vamos a tener esos tiempos. La tabla. Siempre de la tabla. Siempre, si quieren los valores de la tabla, calculan lo que vayan a calcular por la tabla, porque es datos reales. Si van a trabajar
Ah, no, bien. Bueno, eso trátenlo de traer, chicos. A ver, ya lo va a leer el compañero. Por favor. Silencio, chicos. En un depósito de 10 metros cúbicos de dióxido de azufre, en igual a 64,06 kilogramos sobre kilomol, a 510 bar y 380 grados centígrados. Se calienta hasta 500 grados centígrados. Obtenga A. La masa del depósito en kilogramos como gas ideal. B. La masa del depósito en kilogramos con el factor de compresibilidad. C. La compresión final utilizando el método de gas ideal. D. La presión final como gas real utilizando el diagrama de factor de compresibilidad. Y F. La suposición como gas ideal en estas condiciones. Es adecuada justificarla. Primero, entonces tenemos que calcular M como gas ideal, M como gas factor de compresibilidad, la presión final como gas ideal, y comparar. Entonces acá tengo E2, vamos a escribir E2 y D2. Bien. Entonces, bueno, vayan viendo, vamos a hacer el planteo. Vamos a poner los números. Acá tengo, T1 es 380 grados centígrados, que es igual a 653 grados. La presión 1 es 510 bares. El volumen 1 no me lo dan y el T2 es igual a 500. Profe, no dice que son 10 metros cúbicos. 10 metros cúbicos. Y a este vamos, el T2 sería 773 grados centígrados. ¿Y el volumen 2 cómo sería entonces? Igual. También lo mismo, porque es el mismo. 10 metros. Muy bien, tienen que calcular la presión 2 y M, la masa que va a haber adentro. Entonces vamos a hacer nuestro análisis. Sistema, esto es las incógnitas que tengo que calcular. Sistema, límite y transformación. La sustancia. ¿La sustancia qué es? Dióxido de azufre. Dióxido de azufre, le pongo el nombre. Muy bien, dióxido de azufre. ¿Cómo va a ser el sistema? Cerrado, monocomponente. ¿Qué más? Químico. Real y ideal. Real. Real en el B y en el D. Ideal en el A y en el C. Bueno, límites reales, rígido, fijo y adiabático, porque de adiabático nos eterno, porque se calienta. Muy bien. Transformación ideal, abierta, isofónica. Perfecto. Volumen. Bien. Entonces, si caliento isofóricamente, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué tendría que pasar? Tiene que aumentar. Tendría que aumentar. Bueno, lo que no hemos dicho, ya lo tenían que saber, era que al final del problema tenían que escribir alguna conclusión, ¿no? Entonces el problema anterior, bueno, vemos que los gases ideales se acercan más, se alejan más que el factor de compresibilidad, el valor de la carga. Bueno, entonces ahora ¿qué me pide? Calcular la masa con gas ideal. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la calcula la masa?
P por B. Menos C, menos C, R. Este sería el R para el dióxido de azufre. ¿Y qué? Entonces la masa, como gas ideal, ¿a qué va a ser igual? A P por D sobre el R de la